Mi nombre es Juan Camilo Cadavid. Para los que aún no me conocen, soy residente de primer año de la especialidad. Y el día de hoy vamos a compartir como tal nuestra experiencia pues, quirúrgica en estos como primeros 9, 10 meses de residencia. La idea es pues que mostremos más o menos lo que hemos realizado en este periodo y revisemos como a fondo un poco más lo de cirugía de ptericia. Entonces vamos a empezar hablando como tal de la oportunidad quirúrgica. Como ya han venido mencionando nuestros otros compañeros de segundo y tercer año, pues este año, o lo que llamamos de pandemia, pues ha sido un poco más limitado toda la parte de los procedimientos quirúrgicos. Nosotros pues realmente no tenemos como un comparativo previo a la pandemia porque realmente empezamos la residencia durante esta. Entonces pues realmente no tenemos como comparativo de qué tanto pudo haber cambiado esa parte quirúrgica, pero sí nos han mencionado pues que ha bajado por todo lo que hemos tenido de cancelaciones, de cierres, pero afortunadamente hemos podido lograr pues procedimientos con diferentes profes que han intentado poner bastantes jornadas de locales o nos hemos intentado como conseguir otras plazas quirúrgicas que nos han ayudado. Entonces, como tal, estos son los procedimientos en los que he participado. Acá solamente tengo pues los completos, los que he acompañado al docente y los pasos pues realmente no los tengo acá. Resección de tumores de párpado he realizado 2, drenaje de chalación he realizado 5, suturas de párpado en el hospital he realizado 2, formaciones cantales 1, sutura de córnea 1, sutura de esclera otra, retiro de cuerpos extraños profundos de córnea otra, pterigia 9, una aplicación de estrella subconjuntival que tuvimos acá en el hospital y cantotomía más cantolisis en 2 ocasiones. Como tal, pues, de estos procedimientos que me ha tocado y que he realizado, digamos que en cada uno, pues, desde el principio, o sea, lo primero es que cuando uno empieza este proceso quirúrgico, pues realmente es un choque duro, obviamente, uno no está ni acostumbrado eh, a manipular suturas tan pequeñas y mucho menos bajo microscopio. Entonces es como una transición, lo primero que hay que hacer entre pasar a manejar un porta normal a manejar estos porta pues, y estas suturas de oftalmología que uno pues, nunca va a manejar como médico general, porque lo máximo que maneja es un 5-0, un 6-0, y pasar a manejar pues un 10-0, ya eso es lo primero que hay como que entender, que la mente entienda y más o menos uno empezar a acostumbrarse. Lo otro es que eh, uno lo primero que intenta lograr es como acomodarse en el espacio del microscopio del paciente, uno empieza y ni siquiera sabe qué está tocando, no sabe, no está bien ubicado ni siquiera en el campo quirúrgico y eso es como lo primero que uno tiene que ir ganando y uno va encontrando diferentes complicaciones y diferentes dificultades que se va encontrando durante el quehacer quirúrgico. Acá pues traigo unas propiamente pues que yo he notado. Uno pues por ejemplo la sutura de párpado realmente trae muy poquitas, pero digamos que la formación del borde libre parece como un proceso como difícil, tomar bien el borde y que quede bien afrontado ambos bordes libres para que no vayan a quedar escalones, más que uno no pues, intenta manipularlo lo menos que pueda con las pinzas del párpado para no ir a dañar como tal el tejido. Los puntos de tarso parecen ser muy difíciles porque uno está como ubicado en la cabecera del paciente e intenta pasar pues los puntos tienen que ir con un plano horizontal y como intentar invertir la mano para que me dieran ese punto, pues me pareció como difícil en ese procedimiento. En las suturas de córnea, como tal, en la profundidad, uno realmente, o digamos que en este momento no es que todavía la tenga muy claro, pero uno no está familiarizado con la profundidad del tejido, ni en córnea, ni esclera. Uno, por ejemplo, para pasar un epiescleral, uno siente que va a perforar el ojo y realmente está pasando muy superficial y se le va la sutura. Lo mismo pasa en córnea, entonces como empezar a dimensionar la profundidad del tejido y saber qué tanto uno se dice, qué tanto uno puede
pasar esa sutura es como lo primero. Entonces, en córnea, eso es lo primero y lo que más dificultad me ha dado, es como la profundidad de pasar ese punto en córnea, las distancias que a uno le dicen todos los profes, todos los compañeros que entre bien lo más lejos que pueda y uno cree que está entrando supremamente lejos y cuando va a enojar el punto, pues realmente está casi que en la herida. Eso es como mágico, eso se como que se acorta. Y eso es lo que pasa y lo que uno ve realmente cuando empieza a entrar esos procedimientos es eso, que uno cree que está entrando bastante lejos de la herida para mantener una buena distancia y cuando va a anudar, no. Ya está casi que en la herida y eso es otro de los problemas o complicaciones que he visto en este procedimiento. En la parte de presentación del tejido, realmente uno sí que menos manipula o intenta al mínimo tener que tocar la córnea con alguna pinza o algo, eso sí que no. Entonces, digamos que presentarse el tejido para esa sutura también me parece bastante complicado. Y ahorita, pues, ya cuando mostremos lo de pterigium propiamente, pero acá como de abrebocas, la parte de toma de células limbares, al principio, pues, fue como difícil, uno no lograba enfocar bien y ver cuántos estaban entrando. Uno me hacía con la 15 y creía que ya estaba dentro, realmente todavía le faltaba tomar buenas células. Entonces, eso es como las principales complicaciones y dificultades que he tenido. Cuando empezaba ya a cortar la plastia, no me presentaba bien el tejido, entonces cuando con las tijeritas empezaba a cortar, pues me quedaban las células ahí y solamente casi que cogía la conjuntiva. Entonces es otra de las dificultades, que cuando me presente la plástica, pues coger bien esas células limbares para poderlas eh, poner en el lugar donde se hizo la resección. Con algunos profes pues que se hace puntos episterales, como les mencioné, uno no tiene como la noción de la profundidad del tejido, que tanto grosor, digamos, tiene esa esfera o esa esfera cuando no va a pasar ese punto. Y uno lo pasa y uno no, pues yo al principio, la primera vez que lo pasé, yo juré que iba a empezar a salir un moracoso, pues yo no va a empezar a salir ahí un moracoso, sino realmente es como ir acostumbrándose de esas profundidades. Y como tal en el proceso de la sutura ya de la plástica. Entonces acá algunas fotos pues de algunos de los procedimientos que hemos tenido. Le mencioné pues en el hospital, pues lo que más oportunidad que Ojica va a tener es como tal la parte de trauma, cuando está con las disponibilidades y con los profes. Entonces algunas suturas de los párpados, lo que mencionaba de la sutura en esclera, de este paciente que tenía un compromiso pues también limbar y corneal, pues importante. Entonces la sutura en ese trauma penetrante. Y tengo este videito pues así cortico que me tocó con el doctor Luis Fernando, que lo grabaron en urgencias, los médicos en el área lo grabaron y luego no lo pasaron. Un paciente pues, que llegó con un TEC y que el urgentólogo le vio un hematoma retrobulbar y el paciente estaba viendo solamente luz. Entonces llamaron de urgencia y de una pues allá en el servicio se hizo como tal la cantotomía y la cantolisis. Este me tocó con el doctor Luis Fernando. Pues lo que se hizo en ese procedimiento es como hacer una asfixia ahí en la región cantal lateral, se hace un corte más o menos 1 centímetro y se busca ahí hacia el periósteo la inserción como tal del canto, y lo que se busca es desinsertarlo para liberarle pues presión a esa órbita y así evitar es decir, pues que no empeore como tal esa parte de la neuropatía traumática por ese síndrome compartimental pues de la órbita. Ese nos lo lograron ya los médicos generales que estaban en ese momento en urgencia y pues, posteriormente nos lo pasaron. Lo voy a adelantar un poquito. Ahí se está como buscando, intentando ir hacia atrás al periodo, estoy buscando pues ese canto para intentar pues desinsertarlo y le darle presión. El señor cuando lo evaluamos sí tenía pues su pupila casi que estaba fija, estaba viendo efectivamente solamente luz, y ahí como estamos viendo se busca el canto y se corta.
Ahí pues se verifica como tal la movilidad, que realmente se haya quedado desinsertado. Voy a adelantar un poquito acá. Y lo que se intenta es como verificar realmente que se haya quedado pues el procedimiento como tal bien realizado. Y acá. Esos pues eran los del instrumental que había en urgencias en ese momento, pues. Y afortunadamente el señor pues, lo vimos ya posterior en el seguimiento ambulatorio y realmente le fue muy bien. Terminó viendo 20-100, 20-80, si no mal no recuerdo. Algunas fotos pues que uno ha venido recogiendo durante todo este proceso con los diferentes profesores, pues que realmente uno siempre pues, es muy agradecido con ellos que le brindan a uno esta oportunidad. Ellos le dedican tiempo porque obviamente una cirugía con un residente pues va a aumentar el tiempo, va a ser digamos que más largo la jornada, pero ellos pues le dedican a uno como todo el espacio y toda la dedicación, entonces como también dar este momento como de agradecimiento a ellos acá en San Rafael con el profe Amón, que es con el que uno empieza y él empieza soltando de a poquito, hasta finalmente le va soltando un procedimiento completo, acá en el hospital con el doctor Sebastián Orrego y esta foto pues es tomada por el doctor Carlos Restrepo y pues obviamente se van encontrando con los compañeros R más grandes, entonces acaba después de una jornada que, con la doctora Laura Martínez, que es la compañera de segundo año. Y diferentes fotos, por ejemplo esta acá, ni siquiera habíamos empezado realmente residencia cuando se tomó esta foto, estábamos previos como 15 días a entrar. El doctor Carlos Felipe hace una jornada pues, con los que van a entrar y con los compañeros que ya están terminando el segundo año, en este caso, el primer año, perdón. Laura y Andrés están terminando el primer año y vamos a San Diego como para empezar a conocer el instrumental, más o menos manejar las distancias, saber cuál es la distancia interpupilar de cada uno y saber y desde el principio estar conociendo estos detallitos que le van a uno ayudar finalmente bastante en, en todo este proceso. Y acá pues fotos en las prácticas de San Diego, en la simulación y en San Rafael. Entonces propiamente hablando de cirugía de pterigium, yo en este tiempo voy a hablar propiamente de técnicas quirúrgicas de antimetabolitos y de membrana amniótica. Digamos que las técnicas quirúrgicas, la cirugía de pterigium, hay o se han descrito diferentes a lo largo del tiempo, desde cierre simple, algunos flaps deslizados, las rotacionales, esclera desnuda, injertos conjuntivales con membrana amniótica, los injertos conjuntivo-limbales e injertos conjuntivo-limbales con membrana amniótica. Entonces, inicialmente esta cirugía, en los primeros métodos, se describía como una cirugía decisional, donde realmente tomaban el tejido elastoide, pues propiamente, que es el pterigium, y hacían la resección quirúrgica y solamente era eso, pues hacer la decisión. Posteriormente, se mejoró este procedimiento haciendo como tal una sutura de esos labios que quedaban libres de la conjuntiva a la esclera, y más o menos en 1912 Campo Inocuo describió como una técnica en donde se habló de colgajo móvil. Ahorita pues iremos mirando pues las diferentes técnicas que se han mencionado, pero esto fue como las primeritas pues, o como se inició este procedimiento quirúrgico. Posteriormente, más o menos en el siglo XX, se empezó a hablar de estos cierres simples que se usan específicamente en lesiones muy pequeñas, en pterigios muy pequeños, o empezaron a hablar de flaps deslizados
o flaps rotacionales. Estas cirugías de cierre simples o de flaps rotacionales tuvieron realmente un poco éxito como tal en quirúrgico, con altas tasas de recurrencia que hacen descripciones de hasta más o menos un 69%, 70% de recurrencias con este tipo de técnicas. Ya como tal la parte pues, o más actualidades de esta cirugía, pues el procedimiento donde se deja la esfera desnuda, que puede ser sin suturas o con suturas. Digamos que lo que se hace es suturar o se posiciona esa conjuntiva sana directamente al tejido escleral por delante obviamente del recto. ¿Qué pasa? Esta cirugía, pues como tal en el quehacer quirúrgico tenías pocas complicaciones, pero tenía recurrencias tan altas hasta el 89%, o sea, recurrencias altísimas. Y esta cirugía, digamos que el impacto que hubo fue cuando posteriormente se empezó o ingresaron los antimetabolitos como la mitomicina, que pudo bajar la recurrencia más o menos del 5 al 38%. Digamos que en la actualidad no es que sea una técnica ampliamente usada, es poco las personas que lo utilizan, y las personas que lo utilizan realmente la combinan asociados a los metabolitos. Y en un momento, pues, como tal, de este procedimiento quirúrgico se creía como tal que la recurrencia de la lesión estaba muy relacionada con la cabeza del pterigion. Entonces se creía que, o se pensaba que la cabeza del pterigion era la causa de la recurrencia. Entonces lo que hicieron es, o lo que se hizo fue que cogieron, desinsertaban la cabeza y hacían como un colgajo pediculado y lo bajaban. Entonces hacían una hendidura en la conjuntiva y en esa hendidura metían la cabeza del pterigion y suturaban ese como colgajo pediculado y así como tal evitar las recurrencias cuando se pensó en algún momento que la recurrencia estaba como muy relacionada como tal a la cabeza del pterigion. Posterior, más o menos en 1943, empezó a hablar de colgajos e injertos conjuntivales, donde este doctor Bangerter describió una técnica que utilizaba como tal el colgajo conjuntival de conjuntiva vulvar superior e inferior para cubrir como tal ese lecho o ese espacio que dejó libre de conjuntiva. Como tal, lo que se basó en ese momento fue para decir que este procedimiento con este colgajo pues aseguraba como tal el tejido, mejoraba como tal la cicatrización, prevenía como tal recurrencias y proporcionaba como una superficie más lisa y mejorar como tal la parte de la superficie ocular y la película lagrimal al no tener como esos tejidos corrugados que podrían favorecer a recurrencias de la patología. Y ya pues posterior se empezó a hablar de esta parte de los injertos conjuntivales. Usualmente pues son injertos netamente de conjuntiva sin presencia de células madre del limbo, que usualmente se obtenía de la conjuntiva superior. Era un tejido que era un tejido delgado, es en ausencia de tenon, de más o menos 0.5 a 1 milímetro más grande del defecto que quedó posteriormente a la remoción del pterigion. Este, como les mencioné, pues solamente este conjuntival no estaba asociado a células limbares y tenía recurrencias de hasta 40% que se pudo impactar, o en algunos estudios han dicho que con el uso de mitomicina C puede haber recurrencias desde 0 hasta el 16%. Y ya pues más hasta la actualidad, todo parte de los injertos conjuntivos limbares, que lo que se hace pues obviamente es poner un injerto libre de conjuntiva, que ese injerto de conjuntiva contiene células madre del limbo, cuyo borde obviamente debe coincidir con el limbo corneal del sitio receptor donde acabamos de hacer la resección del pterigion. Ahorita pues miraremos un poquito o lo que pues, hemos recopilado, pero entonces lo que se hace pues es sacar al máximo y aprovechar esas células madre del limbo para ponerlas en ese tejido receptor, y este procedimiento tuvo un impacto importantísimo como tal en recurrencias y descripciones de recurrencias desde el 0 hasta el 4% generalmente en
procedimiento pues, simple sin ningún otro uso de antimetabolitos u otra técnica adicional. Estas fotos son tomadas de San Rafael, no son propiamente tomadas por nosotros, son de la presentación del doctor Carlos Felipe, que nos muestra al principio que empezamos la residencia, cómo pues ese es el procedimiento, el paso a paso, desde la parte de infiltración de la lidocaína, cómo se corta el borde del pterígio y finalmente se diseca para posteriormente retirar la cabeza. Acá ya la está retirando como tal la cabeza del pterígio. Cuando ya se retira la cabeza, se homogeneiza como tal ese limbo y esa córnea que quedaron con algo de detritus con esta 15 o esta fotografía de internet se puede homogeneizar con con el mototour, pues que es como una especie como de presa que homogeniza como tal el tejido. Posteriormente uno mide más o menos cuánto es el defecto que le quedó y que tiene que cubrir. Uno hace la medida, puede ser con las pinzas para posteriormente marcar en la parte superior, que es opcional, pues si se usa el azul de metileno para hacer esta marcación. Inicialmente nosotros empezando es muy útil, nos sirve mucho para ubicarnos. En cualquier momento pues se nos puede rotar realmente la plástica en ese momento, ese proceso de aprendizaje. Entonces se marca pues como tal el tejido que se va a sacar y se empieza como siempre en el borde donde está como tal más cerca al tejido de resección para dejar como un puente de conjuntiva sano. Listo, acá se está tomando como tal la conjuntiva superior y acá ya se corta, se libera como tal la tenon. Acá se libera como tal la tenon porque quede ese tejido libre de tenon y posteriormente está, pues como les mencionaba, que para mí inicialmente fue una parte difícil poder dimensionar qué tanto uno se adentra a tomar esas células madre del limbo. Entonces se hace con la hoja 15, se toma y luego se corta pues como está esa plástica. Acá, como estamos viendo, pues está bien pegado y se está sacando al máximo esa célula. La idea es eso, que si usted ya hizo un buen proceso de sacar esas células madre, no las deje ahí, sino que se pueda sacar al máximo y no solamente tomar la cantidad, sino tomar como tal ese nicho. Y posteriormente ya se ubica en el lugar donde se va a hacer, donde se resecó el tejido y se sutura. Acá un video pues que es de San Rafael grabado pues como las primeras que hicimos de la infiltración del anestésico local. Digamos que dependiendo del docente con el que estemos, a algunos les gusta infiltrar poquito, otros les gusta infiltrar más para tener una buena anestesia como tal en el procedimiento. Acá vemos que está como tal el proceso de infiltración y se puede distribuir como tal ese anestésico con los aplicadores. Y el siguiente paso pues obviamente es empezar a la disección como tal del pterígio, se pasa hasta que se tienen la salida con las tijeras por ambos lados y ya uno corta insertando el cuerpo como tal de la cabeza y retirándolo pues con tracción de la pinza y las tijeras. Pues a algunos docentes les gusta más que uno termine de quitar como ese tejido y homogenice como tal el limbo con la 15. O en el caso que se tenga pues el mototour, pues si lo tiene con el mototour. Ya esta siguiente parte también es como dependiendo con el docente, hay unos que les gusta hacer cauterización, hay algunos vasitos como para evitar el sangrado, otros que intentan hacer como mostaza más mecánica.
y posteriormente, como les mencioné, con el azul uno marca más o menos la plasta que va a sacar para evitar pues confusiones en el momento de algunos que se le rote o algo, pues saber exactamente cuál es. Entonces empieza haciendo la incisión lo más cercano al limbo y ya uno se la agranda. Y de ahí corta como tal esa plasta. Ahí queda pues con toda la tela, entonces lo que se hace es desinsertar pues y dejarla bien libre de tela. Intentar sacarla como completa. Y acá con el cine sacar ese células madre del limbo. Este video pues no quedó completo, se cortó durante el procedimiento, entonces va a quedar más o menos acá. Acá ya casi se va a frenar, pero bueno, entonces lo que seguía pues obviamente es pasar la plástica y hacer la sutura justamente en los últimos que hice. En el primer punto, por ejemplo, le pegué un vasito y pues eso no me había pasado, pues entonces lo que pasó fue que le pegué un vasito justamente y el sangrado no me dejaba ni ver. Estaba la plástica todavía pues libre, entonces terminar de hacer como esos primeros dos puntos casi que ciegas el sangrado mientras el instrumentador me iba ayudando secando, pero digamos que es algo que uno también pues tiene que fijarse bien al momento de pasar el punto, de evitar al máximo esos vasitos, porque pues el sangrado puede evitar obviamente que uno visualice bien como tal los tejidos. Entonces ya como tal, mirando esto de los procedimientos con plasta libre y con células madre, cuando uno mira como tal lo de la recurrencia, cuando se empezaron a comparar las plazas conjuntivales versus esos plazas con tejido limbar en estudios clínicos, por ejemplo en este donde tuvieron un grupo de conjuntiva de 112 pacientes, de esos 112 pacientes, 11 tuvieron recurrencias y 7 pacientes tuvieron que ser posteriormente llevados a injertos conjuntivo-limbares y después de ese procedimiento ya no tuvieron más recurrencias versus el grupo, por ejemplo, que se le hizo desde el principio injertos conjuntivo-limbares, fueron 112 pacientes también. De ese solo un paciente presentó recurrencia y fue una recurrencia que fue con evolución estacionaria, que no requirió posteriormente otro tratamiento quirúrgico con seguimiento más o menos de 36, 39 meses. Entonces es muy importante, pues, de aparte de estas células madres limbares y el limbo para evitar como tal la migración y la recurrencia de la patología, siempre considerar pues el trigen como una insuficiencia limbar local, que se quiere buscar como tal esta reconstitución anatómica y funcional. Ya las técnicas como tal más nuevas, o que encontramos más nuevas, está las técnicas de cirugía asistida por femtosegundo, que se llama pues como el FLAPS. Esta cirugía, acá pues hay un video exactamente como sacan el flap ya por femtosegundo. Lo que hacen pues, en esta primera parte es obviamente pues toda la parte que es muy parecida a las cirugías que venimos realizando, pero cuando van a sacar la plástica conjuntival, ellos programan pues el fento para obtener pues el tejido. Acá están traccionando el ojo, marcan y lo que se toma es más o menos un elipsoide de 7 a 10 milímetros de diámetro con 60 micras de profundidad de la conjuntiva vulvar superior. Lo que hacen es tener como un corte pues mucho más limpio, es un corte libre, es un tejido libre, o mejor dicho, sin células limbares, y lo que hacen es con estos pegamentos tisulares pegan el injerto conjuntival al defecto donde acaban de hacer la resección del terige.
Y acá vemos cómo lo están pegando. Referente como tal a esta cirugía, realmente los estudios que encontramos referente a esto, pues al femtosegundo, está este estudio que fue un ensayo clínico prospectivo que comparaba los pacientes que fueron llevados a cirugía de Terrigen, donde hubo corte con fento versus la técnica manual. En este estudio pues fueron 3 grupos, un grupo L de 40 ojos que fueron los que se usó el fento, un grupo de 78, pues 2 grupos paralelos, el grupo M y el grupo TM. El grupo M era 78 ojos, donde se realizó la técnica de Terrigen clásica por un cirujano experto, y el grupo TM era la misma técnica, pero realizada por lo que ellos llamaban aprendices, me imagino pues que son los residentes. Entonces, en este estudio, como tal, en resultados de agudeza visual, astigmatismo, con todos los grupos que disminuyó significativamente posterior a la cirugía y con eficacia comparable entre ambos grupos. ¿Qué hubo diferencia? La diferencia, por ejemplo, en tasas de recurrencias al año fue el 2.5 en Fento, 3.8 en el grupo de cirujanos expertos y 7.7 en el grupo de aprendices. Y como tal, cuando comparaban tiempo quirúrgico y complicaciones del procedimiento entre el cirujano experto y entre el Fento, no hay diferencia. Sí hay una diferencia entre el Fento y el aprendiz. Y terminando ya como tal esta parte de técnicas, está esta técnica Perfect, es una técnica de extirpación extendida del pterigium, seguida de un trasplante conjuntival extendido. Es una técnica que es australiana, no es como tal ampliamente difundida a nivel mundial, pero está escrita y digamos que posiblemente pues veremos que en otros países se empieza a realizar también más. Esta técnica, lo que se hace, lo primero es que se marca de forma ancha la cabeza del pterigium, como vemos acá con estos marcadores. Lo ideal es marcar bien y marcar por debajo del tejido. Posteriormente se hace resección de la cabeza y se inserta como tal la cabeza del pterigium. El siguiente paso es intentar adentrarse separando conjuntiva de tenon, intentar, inclusive ellos dicen casi que hasta el recto superior y el recto inferior, y empezar a disecar conjuntiva y empezar, ya cuando uno empieza a disecar conjuntiva, exponer la tenon y empezar a cortar como tal la tenon. Hasta que uno exponga ese recto medio del lado que está operando. Posteriormente a que lo exponga, coge con un gancho de los que con los que ya se como las cirugías de estrabismo y toma pues el recto medio, lo tracciona y expone, le permite exponer mucho más tenon y conjuntiva y seguir adentrándose a retirar lo máximo que se pueda de tenon. Ellos dicen que se debe más o menos dejar hasta 2 a 3 milímetros de hilo de caruncular, o sea que siempre se debe retirar bastante tenon. Posterior a que se retira ese exceso como tal de tenon, se tracciona pues el tejido y el músculo, y se pasa un punto de seda detrás del músculo para así ya traccionar como tal el ojo con la seda, y se vuelve a marcar como tal la conjuntiva que se acaba de resecar para no saber exactamente bien los bordes. Lo siguiente que sigue es que en vez de que quede esa conjuntiva así como ovalada, se intenta volver como más recto los bordes, que queden más regulares, entonces cortar el exceso de conjuntiva con el fin de que quede como más rectificada. Y ya que está rectificada, se retira ese exceso que uno marcó de conjuntiva ovalada para que quede más rectificada, y acá ya vemos que expuso como tal ya toda la esclera de ese lugar donde se hizo la decisión, se homogeniza bien el limbo como se hacía en las cirugías previas, pues que habíamos mencionado en las técnicas previas, y ya se tiene más o menos una medida del defecto.
ellos dicen que tiene que ser aproximadamente 8 milímetros desde el limbo hasta el tejido conjuntival y más o menos 12 a 15 milímetros de altura entre ambos defectos. Entonces uno mide más o menos eso y eso es lo que intenta adentrarse y sacar de plasta conjuntival. Esta plastia, también en la técnica Perfect, pues como tal que ellos describieron, no tiene células limbares, solamente es plastia conjuntival. Se intenta llevar lo máximo hasta el fondo de saco superior, que ellos dicen que extenderse más o menos 15 milímetros desde que marcó acá perimbar hasta atrás y retirar acá como estamos viendo, la retira libre de teno y la ubica en ese tejido, pues, o la ubica mejor dicho en el campo donde va a ser implantada la conjuntiva. ¿Qué es lo que hacen? La ubican más o menos 1 a 2 milímetros del limbo, hacen unos puntos inicialmente de fijación acá epiescleral, luego sigue acá en el borde superior más posterior, y posteriormente que hacen eso, que hacen los puntos como de fijación en las 4 puntas, ya hacen una sutura continua. Más o menos ellos dicen que el efecto es de una altura de 12 a 14 y desde el limbo hasta donde está casi que la placa de 13 a 15 milímetros. Y posteriormente ya sueltan la sutura del recto medio y queda el ojo posicionado. Entonces así, esta es una técnica más como invasiva, que toma más tejido y posteriormente que sueltan pues ya como tal el recto, pues ya queda acá posicionada la placa. Esos son los estudios pues de esta técnica Perfect. Es una serie de casos de 250 pacientes que tenían un pterigium primario y fue realizada por un solo cirujano, con seguimiento más o menos de 460 más o menos 170 días. Y pues en los 250 ojos que operaron, dice que tuvo una tasa de recurrencia de 0.4%, sin cambios como tal en la cubierta visual corregida. Entonces esto es en los operatorios más tempranos, con la atención y el seguimiento que ellos hacen. Como mencioné, ellos no dejan la plastia pegada al limbo, sino más o menos 2 milímetros entre la plastia del limbo. Y es la foto, como algunas fotos que muestran el artículo original de pacientes previo al Perfect y posterior al Perfect. Como está la parte de antimetabolitos, entonces la mitomicina C es un antibiótico y un antimetabolito derivado de especies de Streptomyces, descrito desde 1960, y se puede usar de forma tópica en el intraoperatorio o algunos estudios pues como mencionaban de forma en el posoperatorio, en colirio. ¿Qué pasa? Pues que en los estudios se ha demostrado igual beneficio con dosis de 0.02% y 0.04%, con mucho menos efectos adversos con estas dosificaciones. Como les había venido mencionando, el impacto del antimetabolito ha impactado, por ejemplo, la técnica de esclera desnuda con recurrencias del 88 previo a uso de mitomicina y 38 posterior a la mitomicina, injertos conjuntivales 39% de recurrencia y con la mitomicina puede bajar hasta 16%, y membrana amniótica de 41% y que puede bajar hasta el 16%. Digamos que como tal los efectos adversos que se conocen de la mitomicina pues pueden ser muy importantes, series de casos no comparativos. Acá es pues, lo que usaron pues en este estudio de mitomicina fue subconjuntival, y lo traje pues, como para mirar qué hay como más opciones. Ellos lo que hacen es inyectar mitomicina hace más o menos un mes preoperatorio de llevar a ese paciente a cirugía. Intervinieron 36 ojos que recibieron 0.1 milímetros de mitomicina a 0.15 miligramos por ese mililitro. Se inyectó en la cabeza del pterígio un mes antes de la decisión quirúrgica, y lo que ellos mostraron fue que el pterígio resolvió en 34 ojos, que correspondían al 94%, recurrencias solamente del 6%, con seguimientos 24 meses más o menos, sin complicaciones en este estudio. Entonces acá las fotos que ellos muestran, cómo están aplicando la mitomicina subconjuntival
Este es de un paciente que ya tenía una recurrencia, y acá es cuando iban a llevar al paciente de cirugía que ya tenía pues, una retracción importante del tejido. Como he venido mencionando, las complicaciones pues, importantes de la mitomicina es desde leves como lagrimeo o algo de fotopía y dolor, hasta complicaciones pues, cada vez más importantes como queratitis superficial, úlceras corneales, mala cicatrización de la conjuntiva, una placa escleral o necrosis como tal de la esclera, inflamación, uveitis anterior y catarata. La idea es que si se va a utilizar topicada en el intraoperatorio, que se use por lo menos en menos de 3 minutos, a concentraciones menores de 0.04, y en la opción postoperatoria en gotas se aumenta, o mejor dicho, se relaciona con mayores complicaciones. Entonces la recomendación es esta, usarla a la menos concentración posible por el menos tiempo de uso. Y esto solamente para mostrar pues que en estudios han descrito ampliamente todas las complicaciones asociadas a la mitomicina. Ellos reportaron 10 pacientes, de los cuales 2 pacientes requirieron queratoplastia y otros 3 algún tipo de queratoplastia lamelar, y hubo hasta 5 ojos que permaneció con 20-200 o menos de agudeza visual. Entonces, por ejemplo, en esta foto es un paciente que posterior a la cirugía y el uso de mitomicina presentó una alteración vascular de más o menos de 6x4 de tejido. Esto es un paciente que se perforó e inclusive estamos viendo tejido uveal prolapsado. Acá, pues lo que nos quieren mostrar es que este paciente tiene un defecto como tal epitelial y una zona de adelgazamiento importante posterior al uso de mitomicina. Este paciente con edema pues estromal importante, y si uno ve pues está casi que blanco pues por la isquemia que tiene. Acá también como tal defectos, y este paciente que tuvo un adelgazamiento escleral pues casi que el 90%, que nos permite ver tejido pues uveal casi que ya prolapsando. Entonces, por eso siempre utilizar la mitomicina en esos pacientes que tengan riesgo de recurrencias, pacientes de raza hispánicos o raza negra, los pacientes hombres que tengan fotoexposición importante, antecedente previamente de recurrencia, ese pterígino que no trasluce, o factores pues dependientes de la técnica. Y como tal, en membrana amniótica, la membrana amniótica es un tejido que lo componen 3 capas, un epitelio cuboidal, una membrana basal y una matriz estromal. Esta matriz estromal pues, es un tejido conectivo que contiene capas de fibroblásticos, capas con bolsa y una capa de fibras reticulares. Como tal, la membrana amniótica es un tejido que se obtiene generalmente en cesáreas selectivas, con consentimiento obviamente de la madre, y este tejido pues es manipulado y inicialmente llevado a soluciones de antibiótico a amplio espectro más o menos por 24 horas, los emiten más o menos a 4 grados, y finalmente pues ya después es posible el uso de este. Tiene propiedades importantísimas en la epitelización, factores de crecimiento epiteliales y de los keratocitos. Inhibe como tal la cicatrización porque suprime como tal el factor de crecimiento transformante beta, que está como muy relacionado con la parte de cicatrización a nivel de la superficie. Reduce inflamación, tiene efectos antimicrobianos, sirve como tal como parche biológico, disminuye la vascularización y la angiogénesis, y nos sirve como tal de sustrato para el crecimiento celular. Entonces, ¿qué pacientes se benefician de poner esta amniótica? Los pacientes que tienen compromiso cicatricial conjuntival importante, o que limite al máximo la toma de un autoinjerto conjuntival, útil cuando se debe preservar la conjuntiva para cirugías posteriores, especialmente cirugías de glaucoma, o un tejido de gran tamaño que requiera pues como tal ese tejido adicional. Uno la puede utilizar sola o la puede asignada con injertos conjuntivales, digamos que en los pacientes de alto riesgo de inflamación o recurrencia del pterígino por su gran tamaño. Generalmente se coloca en ese espacio subconjuntival rodeado del sitio del lecho sobre la esclera.
y seguido se coloca como tal el autoinjerto conjuntival. Ellos mencionan que se realiza pues, un corte como en C, suficiente que rodee como tal todo el defecto y además tiene la función pues como tal de material antifibrótico y antiinflamatorio que ya mencionamos pues con las propiedades propiamente de la membrana amniótica. Estudios pues solamente de membranas sin autoinjertos, digamos que este estudio publicado en el 2017 en Córnea, que lo que hicieron fue un estudio retrospectivo donde no fue comparativo y lo que hicieron fue la cirugía de pterigio más membrana amniótica más mitomicina C. En los 556 ojos que ellos evaluaron eran 527 primarios y 29 recurrencias y le hicieron un seguimiento más o menos de 17.3 meses a estos pacientes. ¿Qué pasa en esto? Pues, que llevaron a membrana y 11 ojos requieren reintervención, lo equivalente a 2%, y como efecto adverso, pues mencionaron como granuloma en 1.5%. Entonces acá, pues ellos ¿qué hacen? Ellos toman, ellos ponen un punto pues como para la acción, toman y cortan el tejido, homogenizan el limbo, acá están topicando la mitomicina C y luego miden como tal el defecto para hacer el corte de la membrana. Posteriormente ponen la membrana acá, ellos usaron pegamento en este estudio y arrojan pues los resultados que ya les estoy mencionando. Y eso es como la parte de técnicas de antimetabolitos y membrana amniótica como tal de la cirugía de pterigio. Bueno, muchas gracias, hombre. Muy importante esa revisión y ver cómo ustedes van avanzando. Claro que nos llena de orgullo. Pues de la cirugía de pterigio hay mucho que hablar y aquí hay varios que son muy expertos en ella. Lo que sí, pues te quería comentar, pero la técnica de Perfect se ha hablado mucho de ella, inclusive en la Barraquer la hacen bastante. Pero yo de ella rescato algo y es que definitivamente sí hay que sacar muy buena cantidad de tenor. Eso sí es muy importante. Pero mira que no utiliza células y me parece muy agresivo, pensando en dos cosas. Uno es en la recuperación temprana y la posibilidad de hacer inclusive todos en esos pacientes. Y dos, si ese paciente necesita conjuntiva para un procedimiento de glaucoma más adelante, obviamente no sería la trabeculectomía una buena opción para ese paciente. Pero son técnicas que hay que mirar. Además de eso, me parece muy discutiosa. Yo sé que las manos de cada uno son las manos de cada uno y uno va perfeccionando sus cosas y ustedes están en un momento ecléctico donde uno tiene que estar mirando de todas partes qué coger y qué no es tan útil. Pero hay que mirar con cuidado pues algunas cosas. De esta, como te digo, hay situaciones que rescatar. Veo que la forma como manejaste los tejidos y los videos que sacaste están bien y definitivamente es algo que necesita días. Y hay algo que ustedes hacen muy bien y es que hacen buena práctica en el experimental. Entonces eso sí que ayuda para cuando lleguen a la cirugía, al manejo pues, del tejido, que como decías es difícil pasar de una cirugía donde uno está mirando directamente el área que trabaja en las manos a pasar a una cirugía que es extraaxial, que está mirando al frente y trabajando abajo. Eso es difícil para uno cuando está empezando oftalmología y lo tiene que ir modulando y para eso el wet lab me parece que es una muy buena opción. ¿Qué más? Lo otro es que a mí me gustaría que ustedes utilizaran más las pinzas de conjuntiva. Yo sé que no en todas partes hay, pero son pinzas que son mucho menos traumáticas para el manejo pues de esta cirugía, donde tenemos que cuidar mucho el tejido y obviamente pues eso también se asocia con una menor inflamación y menor riesgo de, de recidivas en los pacientes. Eh, ¿Qué más? Veo que no, pues que hacen hemostasia, pero tampoco exagerada, que eso también es importante. Y definitivamente esta cirugía lo ideal es que no sangre mucho porque si bien es importante el resultado final, en la transición esa es como la firma de uno, entonces queda el paciente muy marcado pues con esas hemorragias subconjuntivales extensas. De la ayuda de los coayudantes en cirugía, yo creo que todos los hemos utilizado y eso ha venido por modas. Un tiempo donde se hacía mucho esclera denudada con mitomicina, se hizo mucho en la costa inclusive, pero sí se vieron muchas complicaciones. Sin embargo, es una muy buena opción tenerlo en paciente. Yo utilizo mucho en paciente que es
recidivante. No sé si pues, está el doctor Bahamón, está Carlos Felipe, está Mauricio, no sé si tiene algún comentario. Doctora Londoño también tiene mucha experiencia pues, en esta técnica, pero te quería felicitar pues, por la forma como ha sido evolucionando en el manejo del tejido. Hombre, se ve bien a pesar de llevar poco tiempo y con la situación de pandemia se ve como ustedes progresan. Buena esa, Juanca. Muchas Si gracias alguien por más el agradecimiento a tiene ustedes, algún ¿no? comentario. Agradecimientos por ustedes. Doctor Bahamón, buen día. Buenos días. Buenos días. Los punticos empiezan a resecar tejido, a pulir. En fin, es importante ir paso a paso. La revisión que hiciste, Juan, estuvo muy completa. Excelente. Las técnicas están ahí descritas. Ustedes van cogiendo alternativas de aquí, de allá, de otras cositas. Lo cierto es que háganlo con calma, entre menos hemostasia mejor, preferiblemente adentrarse un poquito para coger bien las células madre, ¿sí? Siempre injertos libres limbales, de ser posible, ojalá, ¿cierto? Y pues vamos a tener de todas maneras recidivas, pero hacer lo mejor posible, hacer una buena homogenización del limbo, mandarles los medicamentos postquirúrgicos adecuados, sus lubricantes, su esteroide con antibióticos, en fin, todo está muy bien. Ahí lo importante es ir haciendo y haciendo pues para ir mejorando la técnica. Así se nos rompan las suturas o se nos suelten los puntos, hay que irle haciendo hasta que le vamos poniendo el tiro, siempre con la presencia pues, del docente al lado. La verdad que sí, estamos todos jalonando para el mismo lado y la verdad es que eh, 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 es un proceso que un ojo que está en movimiento porque el paciente está despierto. Se le fue un poquito la señal al final. Bueno, yo les quería hacer una pregunta con relación al posoperatorio que para mí es muy importante y es con relación a los esteroides, cómo los manejan rutinariamente, cuál es el protocolo o cómo lo manejan ustedes después de la cirugía periodo. ¿Cuánto que has visto? Pues ahí le está preguntando los profe. Bueno, lo que hemos visto, pues, que terminan sus pacientes en el postoperatorio es que se van con el lubricante más o menos cada 3, cada 4 horas y hasta que se revisa pues, posteriormente más o menos a los 10 a 15 días. Y con el antibiótico, con el esteroide también se van aproximadamente hasta la cita de revisión, que es más o menos a los 15 días. Entonces eso es lo que he visto como tal en la práctica. A mí sí me gusta dejarle el esteroide más tiempo. Yo lo que hago es un desmonte y usualmente lo dejo con esteroide solo durante al menos 2 meses, porque creo que el periodo de cicatrización es importante acompañarlo con no me voy con una dexametasona todo ese tiempo, pero sí una fluorometalona o un loteperenol, porque creo que sí es bueno acompañarlo con esteroide. Inclusive el paciente que es joven y que es bastante agresivo en la forma de cicatrizar, eso también se apoya con el uso de esteroides subconjuntivales, que esa es otra opción que se puede tener ahí como presente. Pero el esteroide subconjuntival, ¿en qué momento? O sea, ¿se lo aplica en qué momento, profe? Después de retirar los puntos de paciente que es campesino, que no va a volver, que uno sabe que ese paciente se va a reactivar casi con seguridad, usualmente le pongo un poquito de Kenacort subconjuntival y sabes que les ayuda bastante. Obviamente lo ideal es hacerles control por el tema de la hipertensión secundaria, pero ese paciente que está expuesto al trabajo afuera y que uno sabe que con campesinos, con buzos, cuando vamos a la costa de hacer jornadas,
esos pacientes hay que cubrirlos un poquito más, hay que ser más, como en el tiempo, más cobertura con el antiinflamatorio. No sé si alguien tiene alguna posición con relación a eso. Aquí, Mauro, ¿qué opinas? Buenos días. ¿Cómo Buen día, están? Mauro. Bien, Hola, ¿cómo señor. están? Buenas, profe. Comparto tu opinión. Yo generalmente les dejo esteroides por 1 o 2 meses al paciente, independiente de la raza, independiente de la recurrencia. Si es primario recurrente, me parece muy importante el esteroide. Y como estamos colocando 3 medicamentos sobre una superficie inflamada, preferiblemente los que se puedan sin preservantes. Sí, señor. No sé si hay algún otro comentario. Creo que estuvo muy bien la revisión. Ahora sí, no sé si sigue la doctora Laura o la doctora Andrea. Mauro. Escúchame que yo no sé por qué se cortó. Les decía que soy muy amigo del esteroide, como tú bien lo dices, y con medicamentos sin preservante, por un lado. Por otro lado, no me gustan los antimetabolitos en cirugía de pterígeo, ni siquiera ni siquiera en recurrente, en ninguna cirugía de pterígeo utilizo antimetabolitos por el riesgo que este tiene en esclera, como bien lo mostró Juan Camilo, eso tiene un riesgo muy alto. Está publicados, estamos de acuerdo, eso es conocido, pero haciendo una técnica adecuada, la cirugía pterígeo es una cirugía de detalles. No solamente va en el corte, si lo comparamos con el femtosegundo, vieron que no hay una diferencia importante. Son muchos detalles, son un adecuado abordaje del limbo, es un corte amplio. El error que uno tiene más común al comienzo es sacar plastias pequeñas. Uno no saca plastias pequeñas, sino que saca injertos de buen tamaño. Hacer la menor coagulación de vasos posible y el manejo posoperatorio. Hay casos excepcionales, hay casos en los que uno no tiene limbo, que tiene que sacar limbo contralateral, que tiene que sacar limbo pequeño y extenderlo sobre una membrana amniótica, y esos casos pues son un poco más complejos, con un riesgo de recurrencia mayor. Pero yo les puedo decir que en mi cirugía de pterígeo no van a ver los residentes que yo utilice mitomicina C, y mucho menos inyectada, mucho menos inyectada. No sé si la inyectabas. Acordate que hubo una época también donde se hacía mucho esta esclera denudada con mitomicina, que me pareció muy agresivo y llegaban muchos pacientes, aunque es una técnica que la promulgaron por lo rápida que es. Las consecuencias nos tocó ver llegar eso acá. Y lo otro, lo que estás diciendo, lo del femtosegundo, igual que en Catana también, porque eso es una tecnología que está buscando dónde diablo meterse y en pterígeo no es. En pterígeo tampoco, pues además de catarata, en pterígeo tampoco es. No sé. De acuerdo, No sé en ninguna es. Solamente de pronto para sacar flaps en cortes en los que uno quiera sacar cortes en cirugía refractiva de córnea, pero en Eso está cirugía de bueno. pterígeo no. doctora Londoño. No, muy buenos días. Me llama la atención lo del femtosegundo, buscando dónde aplicarlo, pues porque más o menos han perdido la batalla en los otros campos. Yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo de pterígio. Yo sí uso esteroides 5, 6, 7 semanas después de la cirugía con antibiótico inicialmente, luego hago un tapering de esteroides y eso ha hecho la diferencia muy grande. Es importantísimo el oficio del paciente. Yo veo que hombres que son trabajadores en el sol, eso es una tasa de reproducción altísima, y las señoras y las niñas que uno opera jóvenes que son en la oficina evolucionan hermoso. Entonces sí hay un factor pues de, de lo que uno decide o que está en el paciente para definir si hay que hacer algo. No uso mitomicina como dice el doctor Vélez. A veces cuando tengo algún caso que se reproduce, a mí eso me inquieta mucho. No me puedo encontrar pues como la fórmula mágica, pero nos pasa, es muy frecuente. Me gusta mucho ver estas cirugías de toda la vida por ojos jóvenes, con los nuevos residentes, les traen unas informaciones que uno va pensando en aplicar. Estoy de acuerdo en no hacer extrasecciones exageradas, como el Bill Perfect, me pareció demasiado agresivo, pero bueno, cada cual. Entonces es lo que yo podría decir, pero yo sí uso esteroides un tiempo largo después de cirugía. Buenos días a todos.
Marco, buen día. Buenos días con el doctor Carlos, y para dar pues como una buena continuidad al tema, vamos a hacer la segunda parte de la charla el viernes, y en la charla vamos a hablar de indicaciones de enviar a patología, de las cirugías sin suturas y del manejo de las recurrencias, para que Excelente. tengamos en cuenta el día viernes. Listo, acabamos de evacuar el tema de tericio, muy bueno. Me parece una buena idea para que se pueda desarrollar adecuadamente en el tiempo y no correr. Doctora Laura, ¿usted está a cargo ahora o es la doctora Andrea? Buenos días a todos, doctor Hoy, soy yo. Muchas gracias por acompañarnos, felicitaciones a Juan Camilo y también a Marcos, pues mañana que el